Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos sobre la saga de Harry Potter. Hoy, en esta entrega, intentaremos introducirnos dentro de cada una de las hojas de este ya famoso y aclamado libro, titulado La Cámara Secreta. Como vamos a ver que sucede de acá en más en cada uno de los libros, la historia comienza un cierto tiempo antes del comienzo del nuevo año lectivo dentro del Colegio de Magos de Hogwarts. La segunda victoria del niño sobre Voldemort ya había quedado un poco atrás en el tiempo. Volvemos a encontrarnos situados en la casa de la familia Dursley, alejados por un momento de la magia y de las cuestiones fantásticas y abocados en la vida rutinaria y algo miserable que Harry tiene con su primo y con sus tíos. Sin embargo, esto no dura mucho, ya que, más temprano que tarde, las aventuras y las intrigas empiezan a suceder delante de nuestras narices. Conocemos, casi con cero presentación, a uno de los personajes más icónicos de la saga, pero que, sin embargo, al inicio sabemos poco y nada de él. Se trata de Dobby, un elfo doméstico, de aspecto delgado, de apariencia descuidada y que, con solo verlo, provoca una pena poco soportable. Un esclavo maltratado por sus propios dueños, los Malfoy, el cual Rowling utiliza de manera muy inteligente para introducir una pequeña crítica social, mostrándonos lo atroz que pueden ser los sistemas de esclavitud, sin importar el medio por el cual se manifieste. Este adorable sujeto, que aparece sorpresivamente en la habitación del muchacho, está extasiado por poder conocer al famoso niño que fue capaz de derrotar al mago oscuro. Allí, encerrado en el cuarto, le advierte sobre un nuevo peligro que cierne tanto sobre Hogwarts como sobre él, aunque no le aclara precisamente de qué se trata. Le pide encarecidamente que no vuelva al colegio, ya que su vida podría estar amenazada. Nuevamente, JK saca a relucir el factor misterio del cual hablábamos en el video anterior. Misterio al introducir un nuevo personaje desconocido casi sin presentación, misterios acerca de los nuevos peligros que rondan a la vuelta de la esquina, misterios en todos lados. Potter, sin embargo, no hace caso a estas advertencias y, aprovechando la primera ventana que se le brinda para poder escapar de la casa de sus tíos, lo hace sin pensarlo dos veces. Por la noche, su ahora mejor amigo Ron Weasley llega en un auto volador de propiedad de su padre y junto a sus dos hermanos, Fred y George, lo rescatan de aquel horrible lugar. Se trasladan a una casa en donde conocemos por primera vez a la familia Weasley, el padre de Ron, al que ya mencionamos, la madre y a su pequeña hermana menor, de nombre Ginny, quien se siente extrañamente nerviosa cuando se encuentra cerca del niño con la cicatriz en la frente. Después de pasar un rato allí, utilizan los polvos Flu para transportarse al callejón Diagon. Estos polvos mágicos permiten a los magos trasladarse de un sitio a otro, utilizando como portal las chimeneas que se encuentran en el interior de cada una de las casas. Luego, él y Ron se encaminan en dirección al colegio, para poder llegar a tiempo al primer día de clases de su segundo año. Pero algo sumamente raro sucede. Cuando intentan atravesar el muro del andén 9 3/4, se dan cuenta que este está bloqueado, provocando que se pierdan la salida del tren de Hogwarts. Ante este problema, y con el miedo de llegar tarde al inicio de clases, se ven obligados a buscar otro medio de transporte. Y claro, tener un auto volador y no utilizarlo sería un pecado capital. Vuelan a gran velocidad por los cielos y al llegar al patio del edificio se topan con un árbol que posee vida propia y que golpea fuertemente con sus ramas a cualquiera que se acerque, el llamado sauce boxeador. Sin darnos cuenta, la autora nos ha introducido de forma sutil en aquella esfera fantástica e irreal que inunda la saga de Harry Potter. En tan solo un par de capítulos nos muestra un elfo que habla, un auto volador y un árbol con vida propia. No es poca cosa. Debido a todo este escándalo que provocan al llegar, Severus Snape amenaza con echarlos del colegio. Un Severus que nuevamente pasa a cumplir el rol de archienemigo, de personaje detestable, aunque siempre ubicándose por debajo de Voldemort en cuanto a importancia en la trama se refiere. Son salvados a último momento por la profesora McGonagall, quien tiene a su cargo toda la casa de Gryffindor, casa de la cual ellos forman parte. Las clases empiezan con su rutinaria normalidad, excepto por las que enseñan defensa contra las artes oscuras. Ya con Quirrell fuera de la escena, fue necesario buscar a otro profesor de esta área, siendo Gilderoy Lockhart el indicado esta vez, un formidable escritor y gran conocedor de las teorías, aunque bastante inexperto al llevar estos conocimientos a la práctica. Por otro lado,
lado, las peleas entre Harry, Ron y Hermione contra los integrantes de la casa Slytherin, principalmente con Draco Malfoy, no habían cesado, sino que por el contrario se habían vuelto cada vez más tensas, trasladándose incluso al campo de Quidditch. Acá conocemos por primera vez el término sangre sucia, que Draco le dice a Hermione, refiriéndose a ella como una maga proveniente de descendencia no mágica, algo mal visto por algunos puristas dentro de este mundo. Ya he mencionado en otro video la gran similitud que tiene esta idea con la discriminación racial impulsada por el partido nazi. Sí, aunque lo crean exagerado, la inspiración para este asunto surgió de esta época nefasta, pero no vamos a profundizar demasiado en el tema. Siguiendo con la historia, ciertas cosas extrañas empiezan a sucederle a Harry. Una voz escalofriante, en forma de susurro, lo empieza a perseguir por donde sea que vaya, voz que al parecer solo logra escuchar él y nadie más. Al principio piensa que, de alguna manera, su mente lo está engañando y está sufriendo algún tipo de locura. Sin embargo, una noche, en un intento por buscar su procedencia, se topa con un gato petrificado y colgado de una de las paredes del colegio. A su lado se leían las siguientes palabras: la cámara de los secretos ha sido abierta. Teman, enemigos del heredero. Escrita con sangre roja. Acá la historia empieza a tornarse un poco más seria e intrigante. ¿Qué es la cámara de los secretos? ¿De quién es la voz que tanto lo atormenta? ¿Quién escribió aquellas palabras en la pared? Poco a poco el trío de oro empieza a embarcarse en la misión de descubrir estos secretos. Para ello, la historia debe remontarse hasta los inicios del colegio, hasta la mismísima época de su fundación. Hasta este momento sabíamos poco y nada sobre el pasado de este mundo mágico. Las sagas de este estilo siempre deben intentar contener algún tinte histórico que permita volver a la historia más compleja y darle una mayor vida. Todo presente cuenta con un pasado, con un inicio que se remonta a épocas de antaño, y conocer dichos inicios siempre es interesante para nosotros los lectores. En fin, en resumidas cuentas, resulta que, en épocas ya caducas, el colegio de magos que nosotros conocemos fue fundado por 4 grandes personalidades, cuyos apellidos dieron nombre a cada una de las casas: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Y para que vean que la idea de los buenos contra los malos se remonta a tiempos inmemoriales, y que estos inicios afectan luego a la historia presente, ¿quién creen que fue el primero en empezar con la discordia? Sí, el que lleva el apellido Slytherin. A este sujeto se le ocurrió poner como regla aceptar en su propia casa solo alumnos de sangre limpia, es decir, a aquellos que descendían de familias de magos. Como los demás no estaban de acuerdo del todo, y para evitar enfrentamientos, se ve obligado a dejar la institución, pero no sin antes construir un sitio oculto al que llamó Cámara de los Secretos, en cuyo interior habitaría un monstruo enorme, en forma de serpiente, destinado a causar desastres en un futuro. Sí, parece que lo hizo de resentido nomás. Solo aquel que fuese el verdadero heredero de Salazar podría encontrar el sitio y liberar a la criatura, para poder acabar finalmente con aquellos que ellos llamaban sangre sucia. Volviendo nuevamente al ahora, Harry se entera por parte de Dobby que la cámara ya había sido abierta una vez, aunque no se nos revela mucho más sobre este asunto. Además, le cuenta un detalle, y es que le afirma que él había sido quien había bloqueado la entrada al expreso de Hogwarts para que él y Ron no pasaran, con la intención de impedir su llegada al colegio. Una vez más, en los libros de JK, los misterios planteados capítulos atrás se van resolviendo a cuentagotas, aunque las respuestas son totalmente distintas a lo que nosotros nos esperamos. Continuando, vemos como los hechos extraños siguen corriendo por los pasillos. Uno de estos fatídicos días, Albus Dumbledore confirma que habían hallado, esta vez, a un alumno petrificado. Una vez más, los 3 amigos intentan buscar un culpable, y el que se lleva todos los números es Draco Malfoy, el otro personaje que cumple el rol de archienemigo aparte de Severus. Durante un enfrentamiento entre Harry y el chico malo de Slytherin, todo el alumnado se entera que el niño famoso tiene la rara capacidad de hablar con serpientes, don que está reservado para aquellos que pertenecen a la casa de color verde. De ahí viene la serpiente de su logo. Esto es visto como algo sospechoso, y ahora es él el que se vuelve el acusado de ser el verdadero heredero de Slytherin que tantos estragos está causando, sin mencionar que él también se empieza a cuestionar su legitimidad como verdadero miembro de Gryffindor, llegando hasta poner él mismo en tela de juicio la elección que hizo el sombrero seleccionador. Los ataques siguen ocurriendo sin cesar, siendo Hermione una de las afectadas. La bola de misterios se vuelve aún más grande cuando Harry encuentra un diario totalmente en blanco en el baño de mujeres, que parece ser mágico. Bueno, no podía ser de otra manera. Cuando el muchacho empieza a interactuar con él, este le revela que su anterior dueño era un tal Tom Riddle, ex alumno de Hogwarts. Al meterse de lleno en el diario, es capaz de ver
ver los acontecimientos del pasado, llegando a transportarse en el preciso momento en donde la Cámara de los Secretos había sido abierta por primera vez. Esto queda en una nebulosa por un momento, y avanzando hasta el punto preciso en donde las cosas se terminan por salir de control, llegamos al momento en donde Dumbledore es echado del colegio, siendo señalado como el principal responsable de los accidentes que estaban ocurriendo. Acá, en este preciso momento, es donde tal vez sentimos como lectores el verdadero peligro. La inseguridad nos rodea como una aura espesa, y es que Albus no solo es el mago más grande de su época, sino que además es el principal culpable de que el colegio de Hogwarts se haya mantenido tan protegido a lo largo de los años. Al sacarlo del medio, todo este escudo imaginario que rodea a los personajes queda totalmente destruido, volviéndose ahora susceptibles a cualquier tipo de ataque. Pero el adorable director de Barba Blanca nos anticipa que no nos preocupemos. Nos dice, y cito textualmente, que solo se habrá ido del todo del colegio cuando no quede nadie fiel dentro de las cuatro paredes. Más adelante, gracias a Hermione, que parece ser sin duda la más astuta e inteligente de los tres, descubre que la criatura que se esconde dentro de la cámara es conocida como el basilisco. Esta serpiente de tamaño escandaloso petrifica a todo aquel que se atreva a mirarlo directamente a los ojos. Si en el libro anterior teníamos una referencia al Can de tres cabezas que cuida las puertas del Tártaro, aquí sin duda encontramos una clara alegoría a la criatura mitológica de Medusa. Parece que a Rowling le gusta mucho lo que escribían los griegos en sus tiempos libres. Con estas cartas puestas ya sobre la mesa, todo empieza a cobrar sentido. La voz que escuchaba Harry se trataba de ese mismo basilisco, siendo él el único que podía escucharlo por este don que poseía. La siguiente víctima de la serpiente fue nada más y nada menos que Ginny Weasley, la hermana menor de Ron que conocimos al principio. ¿Se dan cuenta cómo funciona la escritura de Rowling? Te coloca un personaje aquí, un dato allá, un acontecimiento que pasa desapercibido en primera instancia, para luego poder rescatar toda esta información y utilizarla como herramienta para el avance de la historia. En su desesperación por salvar a la niña, deciden buscar la entrada a tan extraño sitio. Al entrar a esta especie de cueva, ven a Ginny desmayada en el piso junto al lado del diario de Tom Riddle. El querido Tom no tarda en hacerse ver para revelarnos un secreto sumamente importante, el cual además se nos muestra de una manera sumamente ingeniosa. Resulta que las palabras Tom Sorbolo Riddle, nombre completo de este individuo, es un anagrama de Yo soy Lord Voldemort, dándonos a entender que no solo aquel diario es una parte del alma del mago oscuro, sino también que Voldemort es el verdadero heredero de Slytherin. Una vez más se confirma quién es el verdadero enemigo de la serie. No es Draco, no es Severus, sino el querido Lord Sinariz. Ahora, Voldemort no fue quien provocó estos estragos. Entonces, ¿quién pudo haber sido sino? Como se podía haber predicho, no fue Malfoy, no fue Harry en una noche de insomnio, no fue Hagrid, quien también había sido acusado de tal acto, sino que la inocente Ginny. Es imposible de adivinar. Riddle libera al basilisco, quien arremete de manera asesina contra ellos. Sin embargo, aparece Fawkes, un fénix que era de propiedad de Dumbledore, aparece para ayudarlos y cegar al animal, evitando así que los pueda petrificar. La frase que hablábamos antes, esa que decía que el director se iría solo cuando el último alumno fiel se vaya también, no solo era una frase motivacional. El gran mago anciano estaba al tanto de todo lo que ocurría. El ave a su vez trae consigo el sombrero seleccionador, en cuyo interior Harry es capaz de sacar una espléndida espada. Luego nos enteramos que esta espada pertenece al fundador de Gryffindor, esclareciendo todas las dudas sobre la verdadera esencia del muchacho Potter. En resumen, es un Gryffindor en toda regla y nunca lo ha dejado de ser. Finalmente derrotan al basilisco y con uno de los colmillos del animal destrozan el diario de Tom, haciendo que este desaparezca de su vista. Una vez más, todo finaliza de manera feliz. Todos terminan sanos y salvos, Dumbledore vuelve al colegio y Harry queda como el héroe absoluto. El final es similar al libro anterior, aunque también resulta distinto en varias maneras. Más allá de que ambos cuentan con casi las mismas páginas y que la verdadera evolución como escritora sucede de lleno en la tercera entrega, esta segunda parte cuenta con una trama bastante más compleja que su predecesora. JK se animó a ir un poco más allá y colocar sobre la mesa una mayor cantidad de elementos de juego. El lector se siente que está interactuando y lidiando con muchos más conflictos. Esto se va a volver más y más progresivo a medida que avancemos con la saga, enriqueciendo el mundo de Harry Potter hasta el punto que lo conocemos hoy en día. Soy Cantos y espero que hayas disfrutado este breve relato. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.